la primera cosa que me parece que queda en evidencia en este día de hoy es que en la Argentina no solamente no hay diálogo entre las partes, sino lo que hay son diálogos de las personas consigo mismos. Viste que todo el mundo habla consigo mismo y se hablan a sí mismos. Sí. Y claro, ayer, en un día como ayer, previo a un paro de semejante significación, me llamó la atención el comentario que hizo la Presidenta de la República, básicamente sobre los temas que ella trata, digamos, que por lo general tratan sobre ella misma. Uno cuando es chiquita, juega a ser princesa, o juega a ser reina, qué sé yo, todas. ¿Quién no jugó de cuando éramos chiquitas, las chiquitas? Bueno, por ahí algunas son medias varoneras y juegan otra cosa, pero todas las nenas jugamos a ser o princesas o reinas. Ahora, no digan eso, por Dios, que después tenemos mañana titulares en los diarios, por Dios. Pero les puedo asegurar que nunca cuando transité los pasillos de esa facultad, a la que me cuesta mucho regresar por muchas cosas que ustedes se darán cuenta, porque nunca pensé, no solamente en ser presidenta o estar casada siquiera con un presidente, mucho menos que algún día esa casa de estudios me iba a dar a mí el título de doctorado honoris causa. Lo agradezco. Bueno, entre paréntesis, el presidente recibió además el premio Rodolfo Walsh, por lo menos por lo que entendí, que premia o subraya o condecora el papel de las personas con la libertad de expresión, como fue otorgado en su momento al presidente Chávez, sí, o al presidente Morales, ¿no es cierto? Toda una ironía. La Presidenta tiene evidentemente como tema favorito para tratar a ella misma, ¿no? Como lo hace generalmente, como lo hizo yo mismo por Twitter, que dijo, che, tanto lío por un hip hop. Claro. Bueno, esto por un lado. Por el otro lado, estamos claros que el paro es un paro muy forzado, un paro forzado como consecuencia de que los gremios que paran son básicamente los del transporte, y se ve que la CGT de Moyano y de Barrio Nuevo han permitido, digamos, han hecho la vista gorda, si cabe la expresión, a que grupos piqueteros de ultraizquierda corten todo lo que puedan, ¿no es cierto?, como para finalmente reforzar la magnitud de la protesta. Estamos claros que ellos dicen que no, que de ninguna manera adhieren al tema de los piquetes, que estamos claros que debe ser así, y que no comparten lo que piensa Vilma Ripoll o Néstor Pitrola, pero ciertamente la combinación que uno ve esta mañana es un paro de transporte fuerte, subtes, trenes, colectivos, aviones, etcétera, con un conjunto de piquetes que bloquean básicamente a las alrededores de la Ciudad de Buenos Aires los accesos y algunos puntos del país. En tercer lugar, yo diría que es muy evidente hasta qué punto en la Argentina se juega con el tema de la inflación, que viene a ser finalmente el problema más grave que tiene el país, fuera del tema de la seguridad, por supuesto, con el que las partes juegan. Porque fíjense que en Moyano, por ejemplo, yo he tenido discusiones serias con Moyano hace unos años, cuando a la inversa, él no planteaba el tema de la inflación como una cuestión fundamental, ¿no? Claro. Hasta no hace mucho tiempo, los dirigentes sindicales en general y Moyano en particular ninguneaban el problema de la inflación. Hace hasta 2 años atrás. Yo mismo he tenido con Moyano discusiones relativamente serias sobre el impacto de la inflación en el salario. Bueno, Moyano en su momento planteaba que no era tan grave, ¿no es cierto? Ahora la inflación viene a ser el motivo de esta protesta. Del lado del gobierno ocurre lo mismo. Yo creí que nunca iba a leer lo que leí esta mañana en un artículo de Lucía Salinas, una muy destacada periodista hoy del diario Clarín, que cuenta algunos comentarios que escuchó ayer en la Casa de Gobierno y en el Ministerio de Economía respecto del problema de la inflación. Y ahí la opinión del gobierno es que no es para tanto. Nunca se hizo un paro general por una inflación media. No es tanta. No estamos en un escenario hiperinflacionario. La inflación proyectada para 2014 no es un argumento suficiente para un paro general, siendo que podemos estar en el orden del 30%, según acepta el gobierno. Claro, y acá también tenemos otra cosa que no se puede creer, digamos, porque, a ver, 30 de inflación, 30 y pico o 40, que va a ser la más cercana a la realidad, es literalmente un divague. Es un disparate. Sí, es muchísimo. O sea, estamos claros que no es la hiperinflación que la Argentina vivió en las finales de Alfonsín y los principios de Menem, pero es muy grave. No solamente es grave la inflación, es grave
el hecho de que la Argentina, tal como te preguntaba Willy, le cobra un impuesto arriba a la gente de la inflación, porque por supuesto el impuesto a la ganancia de los salarios por debajo de 16.000 pesos, que es lo que hay hoy en día, es un impuesto a la inflación. Sí, claro. Porque los salarios aumentan por la inflación y ahí te cae el impuesto a la ganancia. Claro. O sea, tenés doble impuesto inflacionario, la inflación en sí misma y el impuesto que le meten a la gente arriba de los salarios. Claro, y a los kioscos, ahora hasta los kioscos pagan impuesto a las ganancias, Claro. porque lógicamente facturan más, porque los chupetines valen más caros. Claro, obviamente. Entonces, me parece estamos enfrente de un enorme y fenomenal contrasentido de un país que no tiene ningún nivel de diálogo, porque convengamos en que este paro pudo haber sido desactivado por el presidente, que en vez de estar hablando de las princesas, de los alfajores y de estas cosas, bueno, que lo llame Moyano, viejo. Claro. No, que hay problemas personales, te dicen. Bueno, esto es un país, no es un jardín de infantes, ¿no es cierto? Entonces, me da la impresión de que lo que tenemos enfrente es un país que no reflexiona ni hace nada respecto del principal problema que tiene enfrente, que es la inflación, que está destruyendo al salario, a las empresas, a la economía, a la actividad económica, en términos generales, un desastre. Entonces, me parece que el paro es un paro forzado, un paro muy forzado, Sí. que no, cuya evaluación final va a ser la siguiente. La CGT va a decir que el paro fue un éxito, y los grupos de izquierda van a decir que la gente está a punto de hacer una revolución, y el gobierno va a decir que el paro no tuvo sentido porque fue, como dijo esta mañana el jefe de gabinete, que Barrio Nuevo se convirtió en un dirigente piquetero de la ultraizquierda. Entonces, un diálogo completamente de sordos, de chicos, un diálogo infantil, un país adolescente que no ha encontrado la manera de ponerse a trabajar en el problema más grave que tiene enfrente, que es la inflación. Y esto presumo que no va a ocurrir, porque si el gobierno supone que no es para tanto, que 30 no es para tanto, bueno, No van a hacer nada. veamos cómo se vive con 30. Expliquémosle al mundo que una nación puede desarrollarse económicamente con una inflación que no es tan grave, que es del 30%. Claro. ¿No? Y no, soy solamente 20 millones de pobres, nada más. No, Ese es claro. el único problema que trae, digamos. Bueno, así que, bueno, como se dice ahora, así que nada, así Sí, que nada. que nada. Un país que ha resuelto perder el tiempo, mientras me parece que la noticia internacional más seriente del día, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? Que Grecia emite un bono al 5%. ¿Entendés? Fue Zambia hace 3 días, mientras está este chico ahí peludeando en el Fondo Monetario. El país, ¿Peludear? claro, ¿viste? Peludear. Peludeando. Pidiéndole unos mangos al mundo, ¿entendés? Claro, pero tal cual, ¿entendés? Sí. Estamos con el cepo por las importaciones, con todos estos problemas que tenemos, mientras esos países, con la inflación conviviendo. Ni Zambia tiene cepo, Marcelo. Pero claro. Ni Grecia tiene Mientras cepo. pasa esto en la Argentina, mientras perdemos deliberadamente y gratuitamente el tiempo, Zambia hace 2 días emitió un bono y ayer lo anunció Grecia, ¿no es cierto? Grecia Sí. está emitiendo un título y va a pagar una tasa del 5%. Impresionante. YPF, que es lo más presentable que la Argentina tiene para mostrar al mundo, paga casi el 9%. ¿no es cierto? Paga como Zambia. Como Zambia. Como Zambia, ¿no es cierto? Entonces yo lo que sugeriría, digamos, si cabe, es por qué no nos dejamos de perder el tiempo. Si en vez de soñar con princesas y discutir sobre el papel del alfajor en el mundo, si no podemos ponernos a laburar en el sentido razonable de las cosas. Esto es buscar un financiamiento internacional para salir de esta ridiculez en la que estamos y que el país se ponga a trabajar atrás del tema de la inflación. Pero de todos modos, ¿sabes qué? Yo también estoy perdiendo el tiempo. ¿O no? Y sí. Exactamente. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.